bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a tener una palabrita de oración previamente y hoy vamos a cantar una alabanza. Así que estén preparados que vamos a cantar un coro para compartir entre los hermanos. Le voy a pedir a hermano Richard, si es tan amable, nos abre la reunión en oración. Hermano Richard. Padre eterno, Padre celestial, en nombre de tu presencia, en nombre del amado Espíritu, agradeciéndote, Señor, por este día de vida que nos has regalado, agradeciéndote, Señor, por la salvación que nos has dado, y Señor, por permitirnos, Señor, este día poder congregarnos para escuchar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté dirigiendo y esté hablando a nuestros corazones. Señor, entregamos todas estas cosas en tus manos y damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermano Richard. Espero que no se hayan olvidado de este coro que vamos a entonar esta mañana. Cuando en mi senda diaria. Todos los que lo conocen y allí en su casa también pueden cantarlo. ¿Verdad? Vamos. Cuando en mi senda diaria hay flores más pasar, bendigo mi bolsillo y dejo de orar, mas cuando el cielo no nube trae temor, mi ser a ti levanto, escucha mi clamor, necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración, necesito tu presencia. Señor, soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si con mi orgullo estás solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración, necesito tu presencia, necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración, necesito tu presencia. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar el espacio para que los niños puedan ir arriba a su clase. Mientras esto sucede, vamos a pedir también a nuestro hermano Diego, que hoy ha de compartir la palabra del Señor con nosotros. Hermano Diego, si es tan amable. Buen día. Podemos ir abriendo nuestras Biblias en Santiago. Santiago, donde habíamos quedado. Santiago capítulo 5, estábamos viendo del versículo 7 hasta el 11, los versículos 7 al 11, y habíamos tratado los versículos 7 y 8.
Paciencia Maranata era el nombre del estudio, ¿sí? Paciencia, el Señor viene. Esta sería la segunda parte. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Señor, te agradecemos nuevamente por poder estar en tu casa, Señor, por poder compartir de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú nos hables por medio de ella, Señor, y te pedimos que sea tú el que esté trascendiendo sobre todas nuestras limitaciones, Señor, limitaciones al hablar, limitaciones al entender, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos esté guiando, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, te pedimos que nos fortalezca, Señor, que nos consuele, Señor, y que también nos esté dando la fortaleza física y mental, Señor, para poder poner por obra lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos para llevar tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Santiago 5, versículos del 7 al 11, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Arranca estos versículos diciendo, por tanto, versículo 7, por tanto, o sea que nos lleva a ver lo que dijo anterior. Esto nos conecta con lo que dijo anterior y viene de reprender duramente a los ricos opresores, ¿sí? Algunos comentaristas creen que esta reprensión a los ricos opresores es para no creyentes, pero lo que podemos asegurar es que Santiago tiene en vista, al escribir esta carta, que se lea dentro de la iglesia. Está hablando en segunda persona, por lo tanto, estos ricos opresores, que no podemos decir si son creyentes o no, están dentro de la iglesia. Como en toda iglesia hay personas creyentes y no creyentes. Sí lo está reprendiendo duramente, y si son cristianos estos ricos opresores, está diciendo que desistan de esa actitud porque se están comportando como inconversos, ¿sí? Ahora se está dirigiendo a los hermanos que están siendo oprimidos. Fue duro con aquellos que son los opresores, ahora se dirige con los hermanos a los hermanos que están siendo oprimidos, ¿sí? Dándoles palabra de consuelo. Debemos tener en cuenta que esta carta fue escrita para personas en particular, no fue escrita directamente para nosotros, ¿tá? Era para la iglesia con problemas particulares, pero nosotros lo podemos apropiar a nuestros problemas. Obviamente el problema que está tratando Santiago es que están siendo oprimidos, que están siendo explotados por los ricos. Y todos tenemos problemas y podemos aplicar este mismo consuelo, cualquiera sea el problema. Le está exhortando a estos hermanos que están con problemas en su vida cristiana a que sean pacientes, y el consuelo y el centro de este pedido de ser paciente está en la venida de Cristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en el versículo 7 dice, sean pacientes ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahí nos da un tiempo. ¿Hasta cuándo hay que ser pacientes? Hasta la venida del Señor. Pero en el versículo 8 dice también el por qué. Sean pacientes porque viene el Señor. Por lo tanto, el centro es el Señor viene. El Señor viene. Debemos tener en cuenta que así como estos hermanos necesitaban el consuelo por las circunstancias que estaban viviendo, circunstancias difíciles en la vida, la iglesia tiene y tendrá problemas y aflicciones a causa del Evangelio. Eso es una realidad. Fíjense que Jesús dijo, aparte hace 15 días cuando estudiamos estos versículos 7 y 8, vimos muchos más versículos sobre que la iglesia va a pasar por problemas. Vamos a leer uno en Juan 16:33, Jesús diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está asegurando que la iglesia en el mundo, de este lado de la gloria, va a tener aflicción.
Es una realidad que el hombre pasa por aflicciones y problemas en la vida, sea cristiano o no sea cristiano, ¿sí? Podemos separar a los hombres en dos grupos, si bien la Biblia los separa como los cabritos y las ovejas, podemos decir, bueno, hay cristianos y no cristianos. El primer grupo, los no cristianos, ¿sí? Los no cristianos tienen aflicciones por motivos personales. En cambio, los cristianos tenemos aflicciones por causa del Evangelio. Y no podemos negar que decir los cristianos solamente sufren a causa del Evangelio, que esto es una realidad. Obviamente esto sería como una situación ideal para el cristiano, pero la verdad es que nosotros como creyentes muchas veces desfallecemos y tenemos problemas por motivos egoístas, ¿verdad? Por motivos personales. Obviamente eso es pecado, porque estamos pensando nosotros en nuestros problemas y no estamos viendo en que Dios quiere glorificarse por medio de esa situación, ¿no? Pero el aliento y el consuelo en su palabra no es para aquellos cristianos o no cristianos que se preocupan porque no pueden tener el último iPhone, que se preocupan porque no pueden tener un auto porque no pueden cambiarlo, que se preocupan porque no tienen una casa donde vivir. El consuelo no viene por ahí, sino que el consuelo viene en su palabra para aquellos que están pasando por aflicción a causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, por vivir el Evangelio. Ahí viene el consuelo. Y este consuelo es necesario en la vida cristiana, porque la vida cristiana, como vimos, es dura. Porque el mensaje que llevamos, el Evangelio, es duro y es difícil de aceptar por los demás, ¿verdad? Debemos reconocer que nuestra identidad como cristianos lleva a que el mundo nos deje de lado, que el mundo nos rechace. Fíjense en nuestra identidad, en Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense en nuestra identidad, dice vosotros sois la sal de la tierra. No está diciendo sean la sal de la tierra. Los cristianos somos la sal de la tierra en Cristo Jesús. Somos la sal que cae en la herida. ¿A quién le gusta que le caiga sal en una herida? Bueno, creo que a nadie, porque tendemos a rechazar ese dolor. Nosotros somos la sal que cae sobre este mundo herido por el pecado, en llaga por el pecado. ¿Qué debemos esperar del mundo? ¿Que nos abrace? ¿Que nos acepte con este mensaje? Que nos rechace. Lo mismo la luz. Somos la luz del mundo. No nos está sugiriendo que seamos la luz, sino que nos está diciendo que es nuestra identidad en Cristo. Somos la luz del mundo, de este mundo que está en tinieblas y que ama las tinieblas, dice en Juan 3, ¿no? Ama las tinieblas y no quiere salir a la luz y quiere estar en las tinieblas. ¿Qué pasa cuando estamos mucho rato en la oscuridad y nos alumbra con una luz? ¿Nos gusta o tendemos a rechazarlo? Es lo mismo, somos la luz del mundo que encandila al mundo que está en pecado, tiende también a rechazarlo. Y Dios nos dice que así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres. ¿Para que nos vean que somos mejores? No, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos, dice ahí en Mateo 5:16. El Evangelio es duro, es dogmático y es inflexible. Leíamos hace 15 días en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. El que no amare al Señor Jesucristo, no está con Jesucristo, si no amas al Señor Jesucristo, dice Pablo, sea anatema, maldito, condenado por la eternidad, dice el Señor viene. Y cuando el Señor venga, no va a haber vuelta atrás. El que no ama al Señor Jesucristo, maldito y condenado al infierno por una eternidad. El Señor viene, usa la palabra maranata ahí. Por esta razón, porque el Evangelio es duro, es dogmático y es inflexible, es que nosotros no tenemos el derecho de diluir este Evangelio.
No tenemos el derecho de hacerlo más atractivo para que la gente venga a ese evangelio diluido, tratando de convencer al oyente con palabras aceptables por el mundo, porque el evangelio es duro, ¿sí? No tenemos el derecho de tomar el lugar del Espíritu Santo, diluyendo el evangelio para convencer nosotros con palabras lindas y agradables de escuchar para que vengan a Cristo. Es un trabajo del Espíritu Santo, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién? Al Consolador, el Espíritu Santo. En el 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Yo con mis palabras, trayendo un evangelio disfrazado para convencer? Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Por tanto, son anatemas, como lo dijo Pablo. Hemos llegado a tal punto, las iglesias han llegado a tal punto de humanizar tanto el evangelio, centrándolo únicamente en los beneficios para el hombre. Frases como Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Hace unos miércoles atrás el pastor habló sobre la falsedad de estas frases. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Quién va a estar condenado una eternidad en el infierno sufriendo la ira de Dios? ¿Solamente el pecado o el pecador? Dios está irado todos los días con el pecador, dice la Biblia. Entonces esta frase es falsa. Dios está triste por tu pecado. ¿Ustedes piensan que Dios se pone triste porque yo peco? Dios está completo en sí mismo, feliz en sí mismo. No precisa de mí para ser feliz. Dios está triste porque te vas al infierno. ¿Dios se va a poner triste por hacer justicia? Si en el infierno se va a ver la justicia de Dios. Esas son todo mentiras centradas en el hombre. Son todo mentiras. Eso es diluir el evangelio, eso es querer convencer a las personas para que vengan a Cristo, pero un Cristo falso tal vez. Tal vez con buenas intenciones. Tal vez con buenas intenciones, pero el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. La verdad de la vida cristiana genera rechazo al mundo y genera fricción en el cristiano. Y es por esto que necesitamos consuelo. Es por esto que en la palabra de Dios hay consuelo. No consuelo de todo se va a poner bien aquí en la vida, todo te va a ir bien si vienes a Cristo. Sino Cristo venció al pecado, Cristo va a volver por su iglesia. También necesitamos, aparte de consuelo, exhortación y necesitamos guía. Y en estos versículos es lo que Santiago escribe, obviamente guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Escribiendo palabras inspiradas, guiadas por el Espíritu Santo. En estos versículos Santiago da consuelo, exhortación y da guía. Consuelo, porque están siendo oprimidos. Consuelo para nosotros, que en esta vida cristiana vamos a pasar aflicciones. También nos exhorta ¿a qué? A tener paciencia. Se nos exhorta a ser pacientes. Guía, porque si bien nos dice, bueno, nos da consuelo, nos da exhortación, pero ¿y cómo nos guía eso? Bueno, nos da 3 ejemplos. Primero el labrador, que ya lo vimos. Ahora vienen los profetas y viene Job. Bueno, ahí tenemos la guía, debemos imitar. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Está en la Biblia. Dice el versículo 7 y el 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y sigue diciendo el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, otra vez lo llama hermanos, por lo tanto está hablando a cristianos. No os quejéis unos contra otros. Esta es una reacción comprensible en las personas, quejarse frente a situaciones injustas. ¿Sí? Eso es esperable, pero Santiago dice, no se quejen unos contra otros. Están siendo oprimidos, explotados, robados por aquellos que tienen el poder económico, por los ricos, ¿sí? Le están quitando el sustento de su familia que ganaron trabajando honradamente. Esas son situaciones injustas. ¿Y Santiago qué dice? Levántense en armas. No dice eso. ¿Qué dice? No se quejen
unos contra otros. ¿Sí? En esta situación, si nosotros estuviéramos en esta situación, ¿qué deberíamos esperar de nuestra reacción? ¿Sí? ¿Cuál sería la reacción nuestra? Probablemente quejarnos, hablar mal del opresor, pero acá Dios en su palabra dice que no lo hagamos. No lo hagamos. Y aún así, la situación era tan dura que podían llegar, y puede llegar a pasar, que se estuvieran quejando con los hermanos que no estuvieran siendo tan oprimidos como ellos. Por ejemplo, cuando uno escucha un mensaje y dice, vos estás diciendo ese mensaje porque no estás pasando lo que estoy pasando yo. Vos me decís eso porque no tenés las dificultades que tengo yo. Cosas así. Eso es hablar, quejarse unos contra otros. Esta situación no era una situación puntual o aislada de que, alguno fue oprimido, sino que era algo que estaba pasando y era como la norma dentro de la iglesia. Si bien era normal en el mundo que el rico oprimiera al pobre, para ellos eso era algo normal. Cuando venían a la iglesia, seguían comportándose de la misma manera. Les daban los primeros lugares en las iglesias porque así se comportaban. Y al pobre que venía con ropas andrajosas, al fondo o sentado en el estrado de sus pies. Santiago 5:4 dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No se les pagaba por el trabajo. Santiago 5:6: Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Condena y muerte. Pero si bien las situaciones injustas vuelven irritables a las personas, y todos nos ponemos irritables cuando hay una situación de injusticia, si bien podemos decir que esta es la reacción natural y en ciertos puntos hasta justificarla, Santiago dice: no hagan eso, no os quejéis unos contra otros, tengan paciencia, controlen sus reacciones. ¿Sí? Esto es parte de negarse a sí mismo, esto es parte de tomar la cruz, de seguir a Cristo y negarse a sí mismo. Tomar la cruz cada día, dice la palabra de Dios. O sea, todos los días, bajo esa justicia, debemos no quejarnos unos contra otros. ¿Sí? Debemos notar que Santiago no está diciendo que no se denuncie este pecado. No está diciendo eso. No está diciendo, bueno, pasa y nadie haga nada. No te quejes, pero no está diciendo no denuncies este pecado. No está diciendo que no se exhorte al opresor en esta actitud, sino que Santiago sí nos dice que se confronte al opresor en su pecado. Ahora vamos a ver que el quejarse que habla Santiago acá no es un quejarse en voz alta, sino como un murmurar, como hablar a espaldas. ¿Tá? Si nosotros decimos que Santiago está diciendo que no se denuncie este pecado en la iglesia, entonces Santiago se está contradiciendo porque él lo está haciendo en esta carta. Santiago está diciendo, está denunciando a los ricos opresores que están tratando mal a los hermanos en la iglesia, que están siendo explotados, que están explotando a los hermanos, que los están matando, que le están robando el trabajo que hicieron y no se los pagan. La exhortación sí es a tener paciencia y no a levantarse en contra del opresor, pero sí denunciar el pecado. De forma bíblica, ¿no? De forma bíblica. No os quejéis, dice la palabra que usa ahí en el griego, significa suspirar, murmurar o orar inaudiblemente. Es algo que se hace por las espaldas, por lo bajo. ¿Ya? Es quejarse, no es un quejarse abiertamente, sino más bien una murmuración. Santiago ya habló de esta actitud, de este tipo de quejas, y dice que este tipo de queja, de esta murmuración, es quejarse directamente o indirectamente y culpar a Dios por la situación. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago da esta orden, y es un mandato: no quejéis unos contra otros, es un mandato. ¿Sí? Y da un buen motivo por el cual
no murmurar, no quejarse los unos con los otros. ¿Por qué? Dice, para que no seáis condenados. Para que no seáis condenados. ¿Sí? Y debemos decir, no se está refiriendo a una condenación por los pecados en el infierno. Estos pecados, a los que llama hermanos, él no está llamando hermanos y ahora le va a decir, ojo que pueden ir al infierno. No se está refiriendo a eso. ¿Sí? Estos pecados ya fueron pagados en la cruz por Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a estos que conoció, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando de acusaciones, acá no está diciendo vamos a hacer lo que se nos dé la gana porque Dios es por nosotros. ¿Sí? Si Dios es el que nos justificó, el que nos llamó, el que nos glorificó, ¿sí? ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá mandar al infierno? ¿Sí? Sigue diciendo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará acá bien? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿El que murmura? No, no está hablando de condenación en el infierno. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién le va a decir a Dios, mirá, Él merece el infierno si fue Él el mismo que nos justificó? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Santiago no está diciendo que esta condenación es una condenación en el infierno. Claramente Santiago no se refiere a eso, pero sí habla de una condenación, un ser hallados indignos de recibir el galardón por nuestras obras en Cristo Jesús. Algunos creen e interpretan esto como diciendo, bueno, también esta condenación se refiere a la disciplina de Dios que se habla en hebreo. Podría ser, pero yo creo que es más bien ser hallados indignos de recibir el galardón por nuestras obras en Cristo Jesús. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No perderá la salvación, obviamente porque no se pierde, pero sí va a perder ese galardón. En este juicio va a haber una condenación de, bueno, si te saca, no vas a lograr esos galardones. ¿Sí? Santiago habla de ser pacientes y esperar en Cristo para que en el día del juicio del Señor no perdamos nada de la recompensa que también habla en 2 de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Creo que Santiago se refiere a eso. Advierte Santiago, he aquí, el juez está delante de la puerta. Esto es inminente, ya lo había dicho, la venida del Señor se acerca. Y ahora dice, el juez está delante de la puerta. Porque Cristo cuando vuelva, no va a venir como lo anunció Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que va a venir como juez. Y va a haber un juicio para aquellos que no están en Cristo y un juicio para los cristianos también. Obviamente el juicio de los cristianos no va a ser para condenación, Algunos separan estos dos juicios por una brecha de tiempo. Yo considero que va a ser en el mismo tiempo esto, pero lo cierto es que esto es inminente. Cuando Santiago escribió esto, era inminente ya, estaba a la puerta. Imagínense ahora casi 2000 años después. Más cerca estamos todavía. Otra vez lleva la mirada que el Señor volverá pronto. ¿Sí? Y esta es la esperanza alentadora para el creyente. ¿Sí? Y es una realidad horrible
devastadora para el inconverso. ¿Ya? Por eso Santiago dice en Santiago 5.1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esto es para aquellos que no tienen a Cristo Jesús, aquellos que van a ser condenados. Al darse cuenta del juicio que viene por Cristo, deberían llorar y aullar. Apocalipsis 22.11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensa estos galardones para el cristiano, y justo juicio para aquellos que no aman al Señor Jesucristo, que sean anatemas. El juez está delante de la puerta, Cristo está en la puerta, Cristo está cerca, la segunda venida es de esperanza y de aliento para nosotros, es de esperanza y de aliento, pero también es una advertencia para los que están en el mundo, de lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y de hablar. No llevar un evangelio diluido y decirle, bueno, ven a Cristo para que, te sane de esta enfermedad. ¿Cómo sabemos que Cristo quiere sanar esta enfermedad? ¿Cómo sabemos que Dios quiere sanarlo? No estamos diciendo que no pueda, Dios puede sanarlo. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber que esa es la voluntad? ¿Cómo podemos prometer eso, que vengan a Cristo? Que vengan a Cristo porque son pecadores y el juez está a la puerta y va a venir a juzgarlos, que van a condenar en el infierno. Santiago 5.10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. La guía, el ejemplo, otro ejemplo más, el segundo, el primero fue del labrador. El segundo ejemplo, los profetas, ejemplo de aflicción. Tener paciencia aunque nos cueste la vida. Muchos, no quiero decir la mayoría de los profetas, fueron muertos por predicar palabra de Dios. ¿Sí? Y le está dando un ejemplo conocido para los lectores, en su mayoría judíos. Ellos conocían las escrituras en las sinagogas y en las reuniones cristianas se leían las escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Ellos conocían las historias de estos profetas. Además también, en las iglesias cristianas también se leían las cartas. Podemos ver, acá no tengo el versículo, pero creo que es en Colosenses 4.13 o 4.16, si alguien lo puede buscar. Nos dice Pablo cómo debían tratarse las cartas, aparte de las escrituras de lo que es el Antiguo Testamento. Creo que es 4.13 o 4.16 de Colosenses. ¿De qué se hacían con las cartas cuando llegaban? No es que esta carta para esta iglesia y quedaba ahí. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué versículo era? 4:16. El 4:16, bien. Así se trataban las cartas también de Pablo, o las cartas que llegaban a la iglesia. Llegaban a una iglesia y dice, esta carta que se lee acá, que se lea también en la Odisea, y la de la Odisea, que se lea también acá. Iban pasando las cartas porque era palabra de Dios. Ellos conocían las escrituras, los cristianos tenían la palabra de Dios por las cartas también de estos hombres inspirados, o movidos en realidad de escribir palabras inspiradas. Lo cierto es que conocían cómo habían sido tratados los profetas por llevar la palabra de Dios. ¿Tá? Tenemos profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, que ellos iban y hablaban en el nombre de Dios. Fíjense Isaías 48:17, no voy a leer todo el versículo porque no interesa, lo que yo quiero ver es cómo presentaban la palabra. Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová. Jehová, palabra de Dios. Jeremías 33:2, así ha dicho Jehová, de vuelta llevando palabra de Dios. Ezequiel 13:3, así ha dicho Jehová el Señor. Llevaban palabra de Dios. Daniel 9:6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. Era una realidad. Los profetas hablaban en el nombre de Dios. ¿Tá? Bueno, fíjense que lo aclara Santiago en el versículo 10, dice,
Tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hoy en día podemos encontrar, y en esa época también había falsos profetas. Podemos ver profetas en la tele hablando de, no sé, milagros, hablando de riquezas. Esos son falsos profetas. Esos no hablan en el nombre del Señor, sino hablan en su propio nombre y hablan su propia billetera. Pero el ejemplo está en la palabra de Dios. Aquellos profetas que sí hablaron palabra de Dios. A esos debemos seguir como ejemplo de paciencia y de aflicción. De paciencia y de aflicción. Tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y tomar como ejemplo es imitar a estos profetas. Cuando predicamos el Evangelio, ¿en el nombre de quién lo hacemos? ¿En el nombre de qué? ¿De la iglesia? Dios habla por medio de su palabra. Y cuando compartimos el Evangelio, compartimos la palabra de Dios, es Dios hablando. ¿Sí? Así como conocían que los profetas hablaron en el nombre de Dios, también sabían de sus aflicciones. Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Eso lo sabían de las aflicciones. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, que les llevaban la palabra de Dios, que iban en contra de lo que estaban haciendo y lo denunciaban. Jesús mismo dijo, Mateo 23:31, así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Los hijos de aquellos, o sea, el mismo pueblo de Israel mataba a los profetas de Dios. Mateo 23:17, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a quién, a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese es el ejemplo de aflicción y de paciencia que debemos imitar. Esteban mismo dijo antes de ser apedreado, martirizado, Hechos 7:52, pregunta, ¿a cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? Y sigue diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban está diciendo, ustedes mataron a los que anunciaron de antemano a Jesucristo, y ahora van a matar a los que lo anuncian después que él ya vino. Elías sufrió peligro de muerte por servir a Dios. 1 Reyes 19:1-3. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, estos profetas de Baal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hizo hacer un ritual a ver si su Dios podía prender el fuego? ¿Y qué pasó? No pudo. Jehová, Dios sí lo pudo hacer, sí lo hizo, porque fue su voluntad, y terminaron matando a estos profetas. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, le mandó un mensaje diciendo, así me hagan los dioses, estos que no pudieron prender ni un fueguito, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto su persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino Berseba, que está junto a Judá, y dejó allí a sus criados. Peligro de muerte. Jeremías también. Jeremías 18:18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Venid e irámoslo de lengua es como acusémoslo delante de por algún delito o algo así, para que lo condene. ¿Ah? Jeremías 21:2. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Esto es un sacerdote, escuchando un hombre de Dios con palabra de Dios. ¿Qué podemos esperar? Bueno, en el versículo 2 dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Juan el Bautista también sufrió hasta que fue muerto, ¿verdad?
Marcos 6:27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y sabemos que fue decapitada y se la trajo. Algunos no tan conocidos porque no se dan el nombre. En 1 Reyes 13:4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y siguen leyendo, después vemos que sí se la enderezó el mismo hombre de Dios, pero también por lo que había clamado, por llevar palabra de Dios, iba a recibir un castigo. Dios lo cuidó. Pero a Juan el Bautista podemos decir: ¿por qué no lo cuidó? No lo cuidó según nuestros estándares. ¿Sí? Viendo todos estos ejemplos, podemos decir que Santiago nos está diciendo, cuando dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, que eso debemos esperar nosotros. Predicar el verdadero evangelio, soportar las pruebas, aún nos cueste la vida, y no claudicar frente a la presión. El creyente debe imitar esa fidelidad, debe poner su esperanza y el consuelo en Cristo, en su venida, ¿sí?, en su reino eterno, y no en las circunstancias temporales de esta vida terrenal. ¿Sí? Seamos pacientes, seamos obedientes, seamos valientes, esforzados en el propósito por el cual acá, en este lado de la gloria, fuimos llamados. ¿Y para qué fuimos salvos y por qué estamos aquí de este lado de la gloria? 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, este es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para sanidad, no para prosperidad, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto nos va a cargar sufrimientos, rechazo. No estoy diciendo que la vida del creyente va a ser toda una vida sufrida. No estoy diciendo eso. Pero que cuando vengan estos momentos, estemos advertidos que es lo normal, que es normal por el Evangelio. No estoy diciendo que en el trabajo donde no son cristianos todos nos van a querer apedrear. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Pero predicar el Evangelio va a generar rechazo. ¿No? También debemos ser conscientes que sufrimiento de este lado de la gloria va a haber en el creyente y va a haber en el no creyente. Podemos ver gente enferma, podemos ver gente sufriendo las mismas enfermedades que puede sufrir un cristiano. No podemos decir solamente esto somos nosotros los pobres cristianos. Lo que pasa es que nosotros sufrimos a causa del Evangelio, cosa que el mundo no va a poder sufrir a causa del Evangelio, porque no lo va a predicar. Versículo 11, Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Otro ejemplo más. Job, dice Santiago, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. He aquí, Santiago va a dar otro ejemplo, y basa este ejemplo en algo que los lectores ya conocen. Dice, he aquí, es como decir, miren, o algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Los lectores estaban familiarizados con los dichos de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Ah? Y Santiago lo repite acá: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Santiago hace mucha referencia en su carta al Sermón del Monte, y podemos ver cómo también habla acá de los profetas, y Jesús hablando en el sermón. ¿Sí? Dice, tenemos, o sea, nosotros, los creyentes, tenemos, este es un grupo particular, esto es solo para creyentes, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Obviamente sufren a causa del Evangelio, no que sufren a causa de ser delincuentes. ¿Ah?
La palabra que usa para que sufran, para los que sufren, esa palabra está relacionada con la palabra paciencia, los que sufren pacientemente. Esta misma palabra, o una conjugación de esa palabra, se usa en el capítulo 1, versículo 3, cuando habla de paciencia. ¿Sí? Es bienaventurados, dichosos, felices son aquellos que soportan con paciencia el sufrimiento a causa de Cristo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job. Ellos sí lo tenían muy en claro. Nosotros también es un libro que muchas veces se predica. Conocemos de Job, conocemos de su vida. Sabemos que él perdió a sus hijos, sus riquezas, que perdió su salud, ¿no? Que perdió su reputación también. También sabemos que le quedó su esposa. Bueno, sufrido. Perdón. Para Job no es broma, pero Job 1:13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto este hablaba, vino otro que dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo de uno le pasó a Job, que nos dice que era un hombre justo. No conforme con esto, después Satanás dice: bueno, ¿qué pasa si toco su salud? Y Dios se lo permite. Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, que le dio permiso, ¿sí? Tuvo que pedir permiso a Satanás para hacer esto, ¿no? Eso es interesante. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ese mismo. El justo, ¿no? Cuando dije que también perdió su reputación, es porque sus amigos también lo culpaban de sus miserias. Job 4:7, recapacita ahora, esto está hablando de un amigo de Job, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. No eres justo, Job. Ahora dice: no sos tan inocente, mirá lo que te está pasando. Qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Perdió hasta su reputación. Cuando Santiago dice la paciencia de Job, no es en el sentido de que, bueno, esperó tranquilamente negando la realidad del sufrimiento. El sufrimiento era mucho, ¿tá? En el sentido de decir, bueno, Job se quedó plácidamente bajo el sufrimiento y ya está, pues esto va a pasar en algún momento. En ese sentido podemos decir que Job no lo esperó relajadamente, sino que fue impaciente. Fíjense que él mismo maldice el día de su nacimiento a causa de este sufrimiento. Job 3:1 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concedido. ¿Sí? El sufrimiento era mucho, que hasta maldijo. Él dijo: bueno, antes de vivir así hubiese preferido no nacer nunca. Cuando habla de la paciencia de Job, es más bien la perseverancia frente a esa prueba, frente a ese gran sufrimiento. En medio del dolor, Job fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios en medio de ese sufrimiento. Por más que no se vea la salida, por más que no se vea o no se sienta la presencia de Dios, ¿sí? Job sabía en quién confiaba. Y Job no pecó contra Dios aún. En su aflicción él declaró de su fidelidad a Dios. Job 1:20 dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job, bajo todo este sufrimiento que tuvo,
dijo, bueno, Dios no está siendo muy desproporcionado, está bien lo que hace. Job 2:10. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, le está hablando la mujer, ¿sí? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 3:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Job 19:25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, y aunque mi corazón desfallece, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la perseverancia, esa es la paciencia de Job en la prueba. De todas maneras, por más, aunque no lo pueda sentir, aunque no lo pueda ver a Dios, sé que Él está ahí. Sé que no es desproporcionado lo que está haciendo. Santiago está diciendo que imitemos esto. Este es el ejemplo que nos da a seguir. Santiago sigue diciendo, ya habéis visto el fin del Señor. Estamos en un momento bajo prueba, bajo aflicción, habéis visto el fin. ¿Cuál será el fin del Señor? Bueno, habéis visto el fin del Señor, el fin que tuvo en esto de Job. No solo saben de la historia del sufrimiento de Job, que fue mucho como estábamos viendo, sino también del propósito de Dios en Job. Del propósito de Dios en Job. Y aunque Job tal vez nunca supo cuál fue el propósito de Dios en esto, pero algo se nos revela a nosotros, ¿sí? El propósito del Señor en las pruebas, en el sufrimiento, es revelarse más y más al creyente. Dios se quiere revelar en estas situaciones difíciles, es completar al creyente en su conocimiento. Por eso Santiago escribe en Santiago 1, 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hacéis en diversas pruebas. Ten gozosos cuando se halléis o cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es el momento de prueba, de sufrimiento, es Dios obrando para completar su obra, aquella que empezó en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará, dice. ¿Sí? Santiago 1:4 dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Aún en sufrimiento, Job pudo expresar, en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo ese sufrimiento de Job, todas esas pérdidas que tuvo, ¿sí? Pérdida física por la salud, pérdida sentimental por los hijos, pérdidas económicas por todas sus riquezas que perdió, aún así él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Puedo conocer más de ti, puedo saber más de tu poder, bajo las pruebas. No dijo esto cuando era rico, no dijo esto cuando tenía sus hijos y tenía salud, dijo bajo la prueba. Por tanto, dice el versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, para que seamos perfectos y cabales, para que nos veamos frente a Dios como lo que realmente somos, nada. Frente a Dios no somos nada. El conocer más a Dios nos lleva a aborrecernos más a nosotros. Cuanto más Dios nos revela su grandeza, más podemos ver nosotros nuestra bajeza. Ya habéis visto el fin del Señor, dice Santiago. En fin, el propósito del Señor es revelarte en medio de las pruebas. Cuando tu fe es probada, no es que Dios está diciendo, bueno, voy a hacer como un examen de fe a ver si tiene aceptable o tiene insuficiente su fe. Dios sabe cuál es tu fe. Cuando tu fe es probada es que Dios te está probando a ti mismo que tu fe está puesta en el verdadero Dios, en el Dios poderoso, en el Dios misericordioso, ¿sí? En un Dios compasivo, como dice Santiago, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo medimos la compasión y la misericordia de Dios? ¿En que nos va bien en la vida? ¿En que tenemos un buen trabajo? ¿En que tenemos salud? ¿En que nos sana de enfermedades terminales? No.
No es así. Dios es misericordioso y compasivo aún bajo el sufrimiento. El fin del Señor no es que pasemos una vida feliz, que seamos exitosos bajo los estándares del mundo, sino bajo su estándar. Que seamos instrumentos útiles en sus manos, llevando el Evangelio, aún eso nos cueste la vida. Que vivamos acorde a lo que predicamos, aún eso nos cueste la vida. ¿Sí? Estas son palabras de aliento para el cristiano oprimido. Y solamente un cristiano puede entender que estas son palabras de aliento. Solamente un cristiano puede entender que estas son palabras de aliento. Que te digan, te alienten diciendo que vas a sufrir, es como contradictorio. Que te alienten diciendo, bueno, soportá, bueno, ¿cuánto vas a soportar? Bueno, hasta que el Señor venga. Solamente un cristiano puede entender que estas son palabras de aliento. Solamente el Espíritu Santo puede convencerlo. Si bien Santiago no está citando directamente el Antiguo Testamento, el concepto de que Dios es misericordioso y compasivo está y lo saca de ahí del Antiguo Testamento, de lo que conocían ellos de Dios. En Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Salmo 103:8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Este es nuestro Dios. Y Santiago dice, nuestro Dios es misericordioso y compasivo. A pesar de las dificultades, podemos confiar en Él, podemos dejar en Él nuestras cargas. Salmo 55:22 dice, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjense que la parte primera del versículo es linda, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La segunda parte dice, no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Eso quiere decir que el justo va a caer, el justo va a sufrir, pero no siempre va a quedar ahí caído. Dios lo va a levantar. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos, puede ser hasta que Él venga. 1 Pedro 5:6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dios nos está cuidando? Amén que sí que nos está cuidando. Eso no quiere decir que no vayamos a sufrir por causa del Evangelio. ¿Cómo podemos predicar un Evangelio que te saca de toda preocupación y que te hace vivir una vida acorde a los estándares del mundo, según la felicidad del mundo? Y podemos ver el ejemplo de profeta, podemos ver el ejemplo de Pablo, podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista que murieron a causa del Evangelio. No podemos predicar ese Evangelio porque ese no es el Evangelio verdadero. No busquemos el amar a Dios en el bienestar de nuestra vida terrenal y finita. ¿Sí? El amor de Dios, la misericordia y la compasión de Dios está en la cruz del Calvario. Ahí tenemos que verlo, donde Cristo recibió mi castigo. ¿Sí? Las situaciones temporales en la vida no nos pueden apartar del grandioso amor de Dios. No nos pueden apartar. Recordemos Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta perfección, como les decía hoy, esa perfección viene dada por las pruebas. Por eso Santiago dice que estemos gozosos cuando estemos en pruebas. ¿Sí? Este perfeccionamiento, dice, hasta el día de Jesucristo, por parte de Dios, incluye pruebas y sufrimiento. En resumen, el sufrimiento es una realidad en la vida cristiana. No podemos predicar un evangelio verdadero sin decir que vamos a sufrir. ¿Sí? No nos pueden sorprender estas pruebas cuando lleguen a nuestra vida. ¿Ah? Pero también es una realidad, y este es el consuelo que da Santiago, de que Cristo volverá por su iglesia. ¿Sí? Este es un consuelo. Este es el consuelo. Cristo va a volver. Cristo oró al Padre pidiendo para que su iglesia esté con Él y que podamos contemplar su gloria. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
ahí vamos a estar con Él. El Señor es nuestra esperanza, contemplar la gloria por la eternidad, y por eso podemos clamar: sí, Señor, ven pronto. Anhelamos la venida de Cristo. Vamos a terminar. Pastor, ¿puede terminar la oración? Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, por este día, por la oportunidad de estar aquí reunidos en este lugar. Gracias por tu palabra que se dispuesta, Señor, de manera tan clara en nuestros corazones. Queremos pedirte, Padre Santo, que nos ayudes a no disfrazar el Evangelio, Señor, a la hora de compartirlo, que podamos hablar de verdad, Señor, entre nosotros y también con aquellos que aún no te conocen, Padre Santo, que aún están sin Cristo, se están perdiendo, Señor, tantos que han partido de este mundo sin Cristo, Señor, y quizás tenemos amigos, familiares que no te conocen aún. Te pedimos, Padre Santo, que nos des palabras adecuadas, justas, oh Señor, y verdaderas, para compartir el Evangelio verdadero, Señor, de salvación. Gracias porque tú nos has amado, nos has escogido y te has revelado a cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Señor, que también te reveles a aquellos que escuchan de tu palabra expuesta y predicada, Señor, en estos días. Padre Santo, gracias por Cristo Jesús, gracias porque Él ha tomado nuestro lugar en la cruz y ha derramado su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado. Oh Señor, perdónanos de nuestras culpas, de nuestros pecados, sabemos que pecamos contra ti y te pedimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y Señor, acompáñanos ahora a regresar a nuestros hogares, acompaña, Señor, a nuestros hermanos en la fe, donde quiera que ellos se encuentren, a los mayores, a aquellos que tienen luchas, problemas de salud, Señor, que tú pongas tu mano, si esa es tu voluntad, les restaures, pero en especial, Señor, aquellos que aún no te han conocido como el Salvador. Señor, tú trabajes en nuestras almas, en nuestros corazones, y que ellos puedan reconocer que necesitan de esta salvación tan grande que nosotros hoy podemos gozar y nos sentimos, oh Señor, hijos tuyos, sabiendo que tú nos has perdonado. Padre Santo, como hemos dicho recién, acompáñanos ahora a regresar a nuestros hogares, danos una buena tarde para honrarte y glorificarte a ti. Te lo pedimos a todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos animarles a seguir en el Señor, confiando y predicando su palabra. Damos gracias al Señor por el hermano Diego que ha traído el mensaje del día de hoy. Y bueno, será, si Dios así lo permite, hasta la próxima. Que el Señor les libre y les guarde. Hasta pronto.